El viernes en el Consejo Deliberante es un foro de movilidad urbana donde se pretendió compartir, conocer estudios e informes que se están desarrollando para incorporar ese conocimiento al debate legislativo. Me refiero a ámbitos universitarios, las investigaciones del CONICET, en algunas de las cuales hemos hablado en su momento. Bueno, sintetizando ese conocimiento está Gisela Caputo, la presidenta del Consejo, quien promovió la actividad. Hola Caputo, ¿cómo te va? Buen día, presidenta. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que no, yo por lo menos uno por acá te escucha, te hemos hablado una nota, se hizo una reunión el viernes, hubo mucha gente. ¿Cuál es el objetivo? Mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Cómo se enmarca esto en el nuevo proceso de licitación que teóricamente está por ingresar al Consejo Deliberante? ¿O son dos cosas absolutamente diferentes y van de la misma o van de la mano? No, un poco van de la mano, si bien la propuesta del nuevo pliego de licitación pública del transporte lo tiene que acercar, digamos, a hacer la propuesta al municipio para que el Consejo Deliberante lo discuta. No fue el único tema que tratamos, el viernes hubo varios temas, entre esos sí, uno específicamente fue cómo se debería hacer para evaluar los costos de forma adecuada del transporte público, y presentarán una de las investigadoras informes que tienen con los últimos años, con los últimos datos del año 2018-2019, o sea que son datos que quedaron obviamente muy atrás, pero que la forma, digamos, con actualizar los datos serviría como para poderlo tener en cuenta ahora. No fueron los únicos temas, también hubo otros, también se discutió un poco el tema de bicicenda y ciclovías, el tema de el estacionamiento medido y pago, y cómo eso puede o no repercutir, y si es verdad que repercute, por ejemplo, en los comercios. Bueno, muchísimos temas que la verdad que fueron muy interesantes, que tienen el sentido de poder empezar a trabajar en el Consejo Deliberante con estadísticas, con datos, y poder empezar, porque por ahí capaz que algunos equipos de concejales o concejales lo hacen, pero institucionalmente me parecía importante, por eso la propuesta sale desde la presidencia, generar estos espacios institucionalmente, ¿no? Convocar a los profesionales, que los hay y de sobra y con muy buenos trabajos en la ciudad, y ponerlo a disposición de los concejales y de la comunidad toda, ¿no? Porque, a ver, como máxima conclusión, un poco lo que el viernes decíamos es, muchas veces se toman decisiones o se hacen planteos políticos, y a veces ciudadanos también, en función a las percepciones que tenemos, ¿no? Tenemos la percepción de que, por ejemplo, esto que te decía, ¿no? Que con el estacionamiento medio y pago, eso repercute en la venta de los comercios. Y en realidad, por ejemplo, varios de los investigadores que estaban ahí mostraban informes que justamente, no en la ciudad de Bahía Blanca, porque no tienen datos no lo pudieron hacer aquí, pero sí en varias ciudades del mundo donde se han desarrollado procesos similares al de nuestra ciudad, justamente es al revés. Justamente el tener la posibilidad de estar caminando por las zonas céntricas hace que vos vayas más despacio, que tengas otra percepción y otro contacto con las vidrieras y demás, y ha potenciado la venta de los comercios. Pero bueno, no lo podemos asegurar, por ejemplo, en la ciudad de Bahía Blanca, porque particularmente de eso no tienen un informe, pero en otras ciudades y en la mayoría de donde se han hecho estos estudios, esto resulta así. Entonces, la propuesta particularmente es esto, ¿no? Bueno, empecemos en el Consejo Deliberante a aportar las discusiones con este tipo de información. Y dado que según ha expresado el municipio, en el término de este año, no sabemos precisamente en cuántos meses, pero en el término de este año va a ingresar la propuesta del nuevo pliego, me parecía muy importante tener este contacto y este trabajo con los investigadores del CONICET y del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional del Sur. Por lo tanto, el argumento que muchas veces se utiliza desde los sectores comerciales respecto de la inconveniencia de las zonas del parquímetro no es tan así, en opinión de muchos expertos, o hay que ratificar, hay que digamos, por lo que pasa en otras ciudades, digo. Claro, en otras ciudades pasa exactamente al contrario. Acá en la ciudad de Bahía Blanca, obviamente que no todas las ciudades son iguales, porque culturalmente no todas las ciudades se comportan de la misma forma, ni tampoco literalmente el estacionamiento está puesto medio y pago exactamente de la misma forma, y en este sentido los profesionales además son muy precisos en no sacar conclusiones, pero sí hipótesis, y podría llegar a ser una hipótesis que la ciudad de Bahía Blanca
mantuviera el mismo proceso que otras ciudades. Pero para eso, justamente parte de la invitación del viernes que conversamos con estos profesionales, es de que justamente sería muy importante en la ciudad hacer ese tipo de informes, ese tipo de estudios que no son muy difíciles. Mira, Luis, la parte más difícil que han trasladado, y que calculo que a ustedes como periodistas también les pasa, que han trasladado para poder hacer todos estos informes, es el acceso a los datos. De hecho, por ejemplo, cuando estuvimos en el apartado de costos del transporte público, la profesional a cargo decía eso, dice, ¿cuál diferente sería si los costos del transporte público fuesen públicos, ¿no? Si el acceso a esos datos sería mucho más sencillo, dice, porque para hacer este informe nosotros tuvimos que acceder al expediente, pero eso implica un montón también de trámites o de pedidos o de solicitudes formales que llevan también tiempo. Qué diferente sería si el acceso a esos datos fuese más accesible y más público, ¿no? Y bueno, como eso hay varias cosas Bien. que ver, ¿no? También, Y te entiendo perfectamente. Me quedé pensando cuando dijiste los temas, porque hay toda una discusión también, ¿no? De ahora de hace rato. ¿Qué se piensa hacer con el tema de las ciclovías? No, bueno, el tema de las ciclovías es que justamente no es tan sencillo de decir las ponemos, las sacamos, porque también la gran diferencia de lo que es una ciclovía a una bicisenda también es cómo están hechas. Esto igual ya te lo habían dicho si has hablado con los mismos profesionales o con las organizaciones que están acá en Bahía, que son usuarias de bicicletas, que en realidad lo que está en Bahía no es una ciclovía, porque las ciclovías tienen que tener medidas de seguridad que en la ciudad no las tenemos, tienen que estar distribuidas de una forma que tampoco están distribuidas en la ciudad. O sea, es un intento de acercarse a algo parecido a una ciclovía. La mayoría de ellas son bicisendas, así que es algo más como de esparcimiento, que obviamente que todas las ciudades del mundo apuntan justamente a sacar los autos de las zonas céntricas y a usar movilidades que sean más sustentables. Es una política mundial de movilidad urbana, de movilidad de transporte sostenible. Pero en la ciudad de Bahía Blanca hay que analizar bien cuáles serían las mejores zonas, cuáles serían las mejores calles y cuáles serían, además de los mejores recorridos, porque tienen que cumplir con por lo menos de mínimo 1,5 metros desde el cordón de la calle, algunas medidas de seguridad que en la ciudad no se están dando. De hecho, una de las profesionales decía, ella está trabajando ahora, no nos presentó ese informe, pero sí nos lo contó, que está trabajando en todo lo que tiene que ver con accidentología de accidentes viales, y los accidentes viales que más se dan en la ciudad tienen que ver con bicicletas. Claro. Entonces, claramente... pero la conclusión, ¿cuál es? No es que no es que nadie esté en contra de las bicisendas, sino que o de las ciclovías, sino que hay que hacerlas mejor, hay que pensarlas mejor. Claro, totalmente, pensarlas mejor y distribuirlas mejor en la ciudad y hacerlas como corresponde. Pero no se había hecho durante el gobierno de Gay un estudio en tal sentido para instrumentarla, y vamos por acá y vamos por allá, y llegamos a la universidad y vamos al parque y damos la vuelta y llegamos al Parque Independencia y todo ese tipo de cosas. Hay mucho de eso que se escribió, pero que no sé, que entiendo, yo no tuve acceso, pero sí tengo la misma información que vos, que se hizo, que hubo un profesional a cargo de eso que trabajó con el área de movilidad en ese momento, que se planificó mucho, tal cual, desde el parque de Independencia, del puerto, esto de lo otro, y que a partir de ahí se hicieron los primeros como ensayos en el centro. El punto es, como te digo, o sea, a ver, negativo no fue en el sentido de que hay cada vez más usuarios de este sistema, ¿no? De la bicicleta, que ya se están adaptando. Ahora lo que hay que hacer es a este sistema no volver para atrás y sacarlo y que no existan más, sino mejorarlo, adaptarlo a como justamente se da y como se tiene que hacer según lo que establecen las normas de este tipo de transporte, ¿no? Hacerlo mucho más eficiente. Hoy en la ciudad lo tenemos, es un gran paso, pero no es eficiente. Bien, ¿cuál es la próxima reunión y cuáles serían los próximos temas? Porque hay varias cuestiones de esta, claro. Hay muchos vehículos. Yo planteo uno por simple observación, que lo venimos mencionando acá en la radio hace tiempo y todo el mundo lo ve. La cuestión de las motos y de las bicicletas, de los muchachos y de las chicas que reparten comida.
a cualquier hora del día. Eso también es se puede transformar o se está transformando en un serio inconveniente frente a la cantidad de vehículos que transitan por la ciudad. No sé si eso también forma parte de esta discusión. Sí, en realidad no hablamos puntualmente del caso de quienes hoy se desempeñan trabajando en este No, tipo de lo pongo como plataformas. ejemplo, porque también es muy pero cierto no, que sí, cada sí. vez hay más motocicletas, porque bueno, permite un desarrollo mucho más ágil en el tránsito para quien no tiene otro tipo de vehículo y no quiere caminar o no quiere tomar el colectivo. Es muy complejo el tema, parece una tontería, pero es muy complejo frente a una ciudad que se ha extendido tanto, frente a una ciudad que tiene la misma dimensión de las calles desde hace centenares de años. Y para una ciudad, qué son, lo que a veces los controles prácticamente no existen, ¿no? No sé. Es que vos, tal cual, vos mismo lo dijiste, es un tema, y justamente eso fue todo lo que conversamos también el viernes, es un tema muy complejo, que no sería un error seguirlo analizando por puntos separados. Claro. Hay que mirarlo justamente de forma transversal, porque por el nivel de complejidad que tiene, porque no es solo, pues, recién decías, bueno, las calles siguen siendo las mismas, son calles reducidas, pero además de eso son calles que atravesaron, que ya venían complejas, y además de eso atravesaron Sí, unas situaciones que sí. obviamente profundizaron más la complejidad de poderse transportar, ¿no? De poderlas trasladar, de poderlas usar por la inestabilidad que tiene. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en una bicicleta, en una ciclovía, de una calle donde el asfalto se está desarmando, donde está llena de pozos, donde están inclinadas Sí. y demás, también a vos te puede dar el estudio que la ciclovía, la bicicleta no tiene que pasar por ahí, pero si el estado de la calle es desastroso, y bueno, no va a Claro. servir. No. Y de la misma forma, si ahora en el nuevo pliego vienen, porque uno hace un cálculo de que se necesitan cierta cantidad de unidades, con ciertas frecuencias y ciertos horarios, bla, bla, pero en esas calles donde van a estar pasando los colectivos están de esa forma, bueno, la verdad que el colectivo se te va a romper mucho más rápido de lo que vos podés evaluar en cualquier tipo de pliego. Entonces, sí, es muy complejo y requiere de una sucesión de toma de decisiones que no sean de forma aislada. Nosotros con este grupo de profesionales lo que quedamos, obviamente ellos como dependen de la universidad y demás, tienen un receso invernal. Ahora nosotros lo que quedamos es que luego de ese receso vamos a seguir en contacto para justamente, la mayor dificultad que tienen ellos es el acceso a datos para poder hacer y elaborar de forma más actualizada todos los informes que tienen. Entonces, el desafío que nosotros tenemos, de hecho fue parte del proyecto de ordenanza que yo presenté cuando aprobamos el aumento del transporte público, de la tarifa de colectivos, que Sí. justamente el municipio brinde Bien. esos datos que necesitan Bien. estos investigadores para poder hacer los informes más actualizados, y que al momento de ingresar el pliego de transporte público, los concejales que quieran también recibir el acompañamiento de este grupo de profesionales, tengamos el acceso y la posibilidad de hacerlo. La última, en 45 segundos, digo yo, te debe alcanzar para dar la respuesta. ¿Se viene Trometo el boleto? Mira, por ahora no se planteó nada de eso, por lo menos en parte del oficialismo no nos ha trasladado en forma, digamos, extraoficial, por decirlo de alguna forma, en conversaciones, nada de eso. O sea, me parece que hay mucha más expectativa en que entre el nuevo pliego, y a partir del nuevo pliego sí quizás discutir con más... ¿Y cuándo sería costos. de cuándo se daría el ingreso del nuevo pliego? ¿Tenés idea, información? Total, acá no No. nos escucha nadie te va a Nadie, comprometer. claro. No, la verdad que no. Ellos dicen que seguramente sí, el compromiso estaba antes de fin de año, pero precisar meses no lo han hecho. Nosotros Fin de año, faltan tenemos que... 5 meses todavía. Claro, no, pero por eso precisamente en qué mes nadie nos lo está diciendo, la verdad no. Y mira que se lo preguntamos mucho, lo que el oficialismo, pero no lo sabemos, no lo dicen con precisión. Bien. Si es agosto, septiembre, octubre, noviembre, no. Lo que sí nosotros este jueves que tratamos, porque quedó despachado, así que está en el orden del día, pero vamos a modificar el despacho, tenemos que tratar la extensión justamente de la licitación del pliego viejo, y en vez de que sea un año, nosotros le vamos a poner 6 meses con posibilidad de prórroga, digamos, de extenderlo otros 6 meses más, pero en principio solo 6 meses.
Esto está confirmado, esto es un tema entonces. ¿El jueves se trata esto y va por 6 meses la prórroga? Sí, sí. ¿Lo asegurás? Sí, por lo menos esa es la propuesta que estoy recabando en la mayoría de los bloques y en la que estamos trabajando. Bien. Justamente por eso, porque si el oficialismo dice que la propuesta ya está, ya la tiene, que en algún momento va a ingresar, la oposición es un poco la exigencia también que tenemos y el compromiso que el oficialismo asumió para que nosotros acompañáramos el último aumento de boleto, diciendo justamente esto, que nosotros también lo acompañamos siempre y cuando entrara una nueva propuesta, porque mientras que no discutamos si el sistema es eficiente o no lo es y cómo volverlo eficiente para que lo que paga el vecino normalmente le sirva, porque si tiene que pagar un boleto que le resulta caro, pero por lo menos que el colectivo no se le pare, viaje cómodo, llegue a horario, no lo deje a mitad de camino y un montón de circunstancias más. Bueno, el oficialismo se comprometió a eso y de la oposición le estamos exigiendo justamente que cumpla con lo que se comprometió. Entendido. Gracias como siempre, que tengas buen día. Gracias, hasta luego. La palabra